¿Qué fue de la última España campeona del Mundial Sub-20? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Diego Soto, estoy con Miguel López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí nuevo vídeo curioso. Nuevo vídeo curioso. Nostálgico. Nostálgico, que nos hace recordar buenos tiempos. Muy bueno, pasados. muy bueno. Pues sobre todo con la selección que tenemos, que no sabemos qué le pasa. Exactamente. Bueno. Entonces, para un logro bueno a la que ha selección tenido... sub-20 no nos referimos, que bueno, que este ha sido año del Mundial. Fue en octubre. En octubre del Mundial Sub-20, donde bueno, España cayó eliminada ante Colombia. Pero hicimos un vídeo ya de archivo donde dijimos qué está pasando con la Sub-20 porque no gana. Claro. Porque el único palmarés que tenía la Sub-20 era un Mundial. En el 99. En el 99 y ya había pasado tiempo. Entonces, decimos, Luego tenía algunos cuartos de final, pero luego muchas no sabemos qué pasaba. Encima que luego mirabas bueno, podéis ver el vídeo porque mirábamos por nombres y es que era por nombres por equipo, decía tiene que mínimo y algo nosotros tiene que hacer. aquí en nuestra redacción nos ilusionamos mucho con el Mundial Sub-20. Decimos, vamos, es que no me creo que haya un equipo mejor que esta selección. Que era un equipo que era medio equipo campeón de Europeo Sub-19. Exactamente, o sea, entonces a mí me costaba creer un equipo mejor y yo creo que no lo había, ¿eh? Sigo pensando que no lo había, pero bueno, al final la mala suerte y España pues cayó eliminada contra Colombia. Así que hoy vamos a repasar qué fue de esos jugadores que ganaron ese único título de la selección sub-20, ese mundial en 1999 disputado en Nigeria. Así que vamos a repasar por qué fue de esos jugadores. Eso es, vamos a coger la alineación de la final. La final que fue contra Japón, la selección ganó 4-0 en aquella final. Es una generación dorada que ya veremos, hay muchos nombres que algunos sonarán más que otros y los que os suenen os van a sonar de futbolistas contrastados. Eso es. Y vamos, súper top y seguramente alguno que otro el mejor de la historia. Exactamente. Seguramente esto sea, estamos hablando del 99, esto sea, bueno, un anticipo de lo que venía en años posteriores, ¿no? Porque al final muchos jugadores que estuvieron aquí después pertenecieron a la época dorada de la selección, sí, claro, esa época de 2008 a 2012. Aquí tienes a 3 jugadores campeones del mundo, los 3 campeones de Europa y 2 de ellos doble campeón de Europa. Eso es. O sea que aquí hay cuidado. Ahora lo repasamos exactamente. Vamos a empezar con el entrenador que el que ganó este mundial fue Iñaki Saiz, técnico vasco que dirigió esta memorable campaña con una filosofía de juego combinativo que anticipaba pues ese futuro éxito que vendría de la selección española. Tras el triunfo en este mundial, Saiz continuó su carrera hasta convertirse en seleccionador absoluto de España entre 2004 y 2006. Que si no recuerdo mal fue el anterior a Luis Aragonés, y dirigió a la selección en la Eurocopa de Portugal de 2004. Su trabajo yo creo que hay que felicitarle por su trabajo en las categorías inferiores, ya que pues que sentó un poquito de esa base de dominio que hay en ese dominio español, sobre todo en el juego y en el juego de posesión que tanto caracteriza a la Roja. Y actualmente pues está retirado de los banquillos, pero yo creo que es un legado que todavía se recuerda y permanece en el fútbol español. Sí, sin duda el míster Iñaki fue los que fue asentando las bases de, como tú dices, ese juego combinativo, ese juego de tener la pelota pero hacia adelante. Al final tenía jugadores para ello, al final acaba siendo selección absoluto, que es una cosa muy lógica lo que viene siendo la federación, ¿no? Porque al final conoces a los jugadores, los tienes. Esa Eurocopa 2004 que ganó Grecia y luego sentó un poquito las bases de lo que pilló Luis Aragonés, que ya Luis Aragonés acabó de sentar todo precedente. Sí, eso es. Entonces, pues Iñaki Saiz. Vamos a la portería y tenemos en la portería a Daniel Alzubía, mítico portero, fue el titular en aquella final, guardameta vasco que inició su carrera en el Athletic Club, donde fue suplente varias temporadas y luego pues fichó por el Deportivo de La Coruña, donde creo que se le recuerda más
a Aranzubía, que es ese portero del Depor, que fue titular durante 5 temporadas, del 2007 al 2013. Y bueno, son 188 partidos oficiales con el equipo de Riazor, muy querido allí en Coruña. Yo creo que es un mítico jugador. Estos jugadores, como dicen, ha salido un reto hace tiempo de jugar el PPVA. Sí. Pues Aranzubía yo creo que es uno de ellos. Sí, hombre BBVA. Yo cuando tengo los cromos, yo solo recuerdo a Aranzubía en el Depor. Luego ya acabó su carrera en el Atlético de Madrid, Eso es. que también le recuerdo, pero yo siempre el cromo Aranzubía en el Depor lo tenía y se retiró en el Atleti. Sí, yo soy más pequeño que tú y yo recuerdo que tengo de Aranzubía, es como el portero suplente de Courtois en esa temporada memorable del Atlético de Madrid en 2014, donde ganó Liga y semifinales de Copa y finalista de Champions. Sí. Así que bueno, el recuerdo que tengo, porque lo que digo, soy más pequeño. Sí, bueno, pero es un mítico Aranzubía. Sí, no, totalmente. Para que yo lo conozca, que soy de otra época. Seguimos con el lateral derecho, una carrera, bueno, que tuvo una carrera discreta tras este mundial. Está hablando de Coira, que no logró consolidarse en primera división con el Celta y su trayectoria pues se fue un poco en picado. Su nombre pues no trascendió en el fútbol profesional de élite, se retiró relativamente joven sin haber cumplido la expectativa que generó pues tras este título mundialista. Jugó en segunda división con el Alavés y con el Recreativo de Huelva y pasó por el Figueres en segunda y se retiró en Budapest, en el Budapest Honvéd de la Liga Húngara, pasando antes por Grecia. Sí, bueno, al final es un poquito lo que hablamos, que vemos jugadores, ahora lo estamos viendo, ¿no? Vemos muchos jugadores jóvenes que le vemos que puede ser muy bueno, que tiene altas capacidades, pero bueno, al final la carrera siempre por pequeñas decisiones o lesiones puede ir por otro lado. Al final Coira, pues bueno, no dejó de ganarse la vida como futbolista profesional, que ya hubiese querido yo. Pues sí. Así que aquí le tenemos lateral derecho. Nos vamos a la defensa y tenemos a Bermudo, que bueno, tuvo también pues una carrera tras el Mundial Sub-20, tuvo una carrera modesta. Militó sobre todo en segunda división, no llegó a consolidarse en la élite, pero sí que bueno, era un jugador asiduo en la categoría de plata del fútbol español. Y bueno, canterano del Barcelona, Tenerife, luego Almería, Algeciras, Pontevedra, Sabadell y Badalona, sobre todo porque al final bueno, él es catalán, entonces acabó su carrera en su ¿cómo se dice? En su ciudad natal. No, en su tierra. Su tierra natal. Acabó en su tierra. Al final, pues yo creo que Bermudo fue este tipo de jugador que bueno, que siempre en los equipos de segunda división recién ascendidos o recién descendidos, bueno, le tenían en cuenta porque era un jugador con experiencia en la categoría. Y bueno, aquí era el otro central de la selección. Exactamente, el otro central, estamos hablando de Josué, que no Josué, sino Josué, el central que tuvo pues, una carrera también un poco itinerante, militó en varios equipos de primera y segunda división sin llegar del todo a consolidarse como un titular indiscutible en ningún club importante. Su nombre pues no quedó tampoco grabado en la historia del fútbol español y se retiró sin grandes logros profesionales, pero bueno, canterano de Osasuna, o canterano de Osasuna, donde disputó el total de sus minutos en primera y también vistió la camiseta de Getafe, Racing de Ferrol y Cultural Leonesa, entre otros, esto ya en segunda división. Sí, bueno, prácticamente venimos viendo el mismo corte de jugador. Si ha llegado hasta aquí, te está gustando, está rememorando, está un poquito nostálgico con esta selección, suscríbete. Que se suscriba. Sí. Suscriba, que hemos pasado los 4.600. Pero oye, estamos cerquita de los 5.000 ya. Queremos llegar a los 5.000, que bueno, es un número bastante bonito. Se puede hacer con una mano 5. 5 y... ¿no? Ahora, es que 4,6, 4. 4,6, ¿cómo lo pones? Es imposible. Pues sí, los 5 y ya está. Muy feo. O directamente 10. Sí, ¿sabes? Si solo que 400 de estos que estáis viendo en vídeo o suscribís cada vídeo, los 400 estos los cogemos en... llegamos rápido. Así que suscribiros a nuestro canal. Que se suscriban porque al siguiente que viene
Madre mía. Se me muy nervioso y todo. Me pongo nervioso, madre mía el que viene. Madre mía el que viene, Diego. Viene un defensa, un campeón de Europa, un campeón del mundo, Carlos Marchena. Mitiquísimo, mitiquísimo de primera división. El canterano sevillano, uno de los grandes defensas españoles, yo creo que ha tenido nuestro fútbol. Pasó por del Sevilla al Benfica, posteriormente al Valencia en 2001. Donde yo creo que vivió su mejor etapa, 9 temporadas, capitanísimo, esa época de Marchena, Vicente, Albelda, Baraja, bueno, Angulo, muchísimos. Ganó 2 ligas, una Copa del Rey, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. Y también, bueno, jugó una final de Champions. Con la selección española, pues como decimos, formó parte de esta época dorada de la selección, participó en las Eurocopas de 2004 y 2008 que salimos campeones, y participó con el Mundial de 2010, donde salimos campeonísimos. Y este año vamos a campeonar otra vez. También, tengo una cosita aquí, yo estoy que sueño con la final, contra Francia además. Ojalá. 69 partidos con la absoluta. Luego, pues bueno, pasó por Villarreal y por Deportivo de La Coruña. Yo pensaba que se había retirado en el Depor, pero no. Luego estuvo en Kerala Blasters en la India, que se ve que hizo un poquito de dinerito y me retiro. Que la India paga muy bien. Y actualmente, pues bueno, es comentarista deportivo, embajador de proyectos futbolísticos y yo creo que un mítico, de una leyenda viva de nuestra liga. Un hombre de fútbol completamente. Y vamos, Marchena, yo es que Marchena lo asimilo a Valencia completamente. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, era otro de los defensas con los que jugó Iñaki Sáez esa final. Exactamente. Completamos la defensa con el lateral izquierdo, que bueno, que estaba hablando de Varela, que tuvo una carrera profesional también en primera y segunda división. Se consolidó en primera con el Betis, siendo de donde es canterano, y en el Mallorca también. No es canterano, sino que se consolidó en primera en el Mallorca también. Su nombre no trascendió tampoco de manera muy llamativa en el fútbol de élite, y se retiró en Rumanía tras 2 pasos tímidos en el Kasimpasa turco y en el Valladolid. Sí, Varela yo le conozco por lo que te digo de los cromos. Apenas colecciona los cromos, si se tira como pues hemos visto, se tira mucho tiempo en primera división entre Betis y Mallorca, pues al final es un jugador que sabes que siempre te va a salir. Así que nada, este era el lateral izquierdo. Pasamos ahora al centro del campo, vemos a Orbaiz, porque bueno, Iñaki jugaba con 5 defensas y Orbaiz era su pivote, vamos a decirlo, también era un defensa central, pero era su pivote. Canterano de Osasuna, fue uno de los jugadores más destacados de aquella generación, Pablo Orbaiz, el central, como decimos, medio centro pivote navarro, que se convirtió en leyenda del Athletic Club, donde jugó durante más de una década, capitán de los Leones, más de 300 partidos con el equipo, uno de los centrales más fiables de la liga en los años 2000, también pues eso, es un mítico de un jugador BBVA, pues sí, como decimos. Y llegó a jugar hasta 4 partidos con la absoluta. Luego sí que es de estos jugadores de esta época, de estos campeones de Nigeria que llegaron a jugar con la absoluta. Pues luego en 2015, hace ahora 11 años, se retiró. Rubín Kazán y Olympiacos fueron sus últimos clubes. Pues sí, fue otro jugador, pues bueno, pues mítico de esa selección sub-20. Seguimos con Gabriel García, que fue uno de los pilares también de este team, lo he dicho bien, al final. Somos bilingües aquí. Claro, desarrolló una carrera pues tímida en el Barça, jugó 7 temporadas en el primer equipo del Barcelona, disputando 194 partidos oficiales. Fue un centrocampista polivalente, inteligente, y la verdad que fue al final bastante querido por la afición azulgrana. Ganó 2 ligas con el equipo azulgrana y una Champions en 2006, y posteriormente pues se fue a Amsterdam a jugar en el Ajax y en equipo suizo antes de retirarse. En la selección española jugó 3 partidos y tras colgar las botas, pues Gabriel se dedicó a los banquillos y actualmente trabaja como entrenador en las categorías inferiores del FC Barcelona, manteniendo su vinculación con el que ha sido el club de su vida. Sí, Gabriel me suena igual de este Barça pre-Rijkaard, que ya estaba siempre pues Gaby Pelón. En el centro del campo estuvo mucho tiempo en el Barcelona, desde esta Barcelona de principios de los 2000, la verdad que muy querido en Barcelona por su trabajo, por sus 7 temporadas. Sí. Y por ser canterano sobre todo, que eso también influye. Seguimos en el centro del campo y vamos ya el nombre de
el name de este 11, que es Xavier Hernández. Xavi Hernández. Muy conocido. Muy conocido. ¿Le conoces tú? Me suena su nombre. Te suena, ¿verdad? Sí. Te suena, porque Xavi es canterano del Barcelona. Sí. Canterano de Barcelona, y yo creo que ya ahí se veía los rasgos del jugador que iba a ser Xavi, un centrocampista total, con visión de juego, con un toque de balón exquisito, increíble. ¿Qué decir de Xavi? Carrera en el Barcelona, el 95% de la carrera en el Barcelona. Sí. 767 partidos con el club blaugrana, 8 ligas, 4 Champions, reconocimientos de MVP como MVP de la Eurocopa en 2012. Con España, pues cerebro de la generación dorada de España, de la Eurocopa Mundial Eurocopa. Bueno, yo creo que junto con Iniesta y Busquets, un tridente de centro del campo increíble en el Barcelona y en la selección. Ese fútbol tiki-taka yo creo que se asemeja, si escuchas tiki-taka, se asemeja un poquito al fútbol de Xavi Hernández. 133 partidos con la selección, alguien que era normal ver en la selección, un fijo. En 2015 se marchó al Al-Sadd de Qatar, donde colgó las botas en 2019 y allí empezó su carrera como entrenador. En 2021 regresó al Barcelona, ganó la Liga 22-23 y bueno, finalmente pues se marchó y actualmente está sin equipo. Exactamente, una leyenda. Y bueno, ahora que está sin equipo, está sin trabajo, ¿sabe qué es lo que hace Xavi? Yo creo que sí, pero dilo tú. Porque Xavi está sin equipo, necesita... Pero está sin equipo, es entrenador de fútbol. Vale. Al final está constantemente en contacto con lo que pasa en el fútbol español. Y lo que hace Xavi es que se suscribe a este canal para no perderse ningún vídeo que subimos, ninguna novedad, para verse todos los vídeos del descuento y de estar pendiente de lo que está pasando en la División de Honor para hacer su trabajo de scouting. Y ahora que vamos a ir subiendo videitos más de seguido, que no va a ser solo descuentos, que queremos darle más caña a YouTube, pues oye, eso. Y pasamos a ya la delantera, el extremo derecho de esta selección sub-20. Estamos hablando de Barquero, que tuvo pues que tuvo una carrera pues bueno, un poco modesta. Militó principalmente en segunda división sin llegar a consolidarse en primera, canterano de la Real Sociedad, y bueno, se fue encontrando su mejor versión con el paso de los años, sobre todo en el Numancia y ya en el Levante. Sí, yo le recuerdo sobre todo en Numancia y Levante. Sobre todo, o sea que bueno, es un jugador que prácticamente pues ha desarrollado su carrera en segunda división, pero vamos, futbolista profesional a todos los efectos. Acabamos aquí con Pablo Couñago, con el delantero, el delantero gallego, que anotó 2 de los 4 goles de la final, dejando su nombre grabado en aquel título. Tras Nigeria, Couñago desarrolló una sólida carrera como delantero, canterano del Celta, se fue para Inglaterra, al Ipswich Town, estuvo entre 2001 y 2010. Leyenda de... Cuando vi esto dije, leyenda del Ipswich. Sí. Increíble. ¿De quién? ¿De qué equipo? Me va a hacer decirlo. Leyenda del Ipswich Town. Del Ipswich Town. Que estuvo 9 años en Ipswich Town, o sea, es un equipo que hace 2 temporadas ascendió a Premier. De nuevo, se convirtió en uno de los goleadores más queridos del club. Con el Ipswich, pues más de 50 goles en Championship, en la segunda división inglesa, y fue clave de este equipo. Luego, pues en España jugó en equipos como el Numancia, el Recre o el Málaga. Exactamente. Pero carrera envidiable, Sí, envidiable, pero no llegó a la selección absoluta. No llegó, pero a ver, bueno, también te digo, yo firmó ser leyenda de Ipswich. Sí, yo también. Vamos, jugar en Inglaterra toda la vida. Pero tenemos a Miguel, que es que las H se le atragantan. La H, la S, la Z, la S, todas. ¿Qué le vamos a hacer? No, también tiene un nombre cojonudo, va para sí, el Town. Sí. No llegó nunca a la absoluta y bueno, la verdad que al final, que venían allí, quiero recordar, ya venía Torres, luego vino Villa, estaba Salva Ballesta, Raúl, al final tenía muchísima... Sí, tenía cositas. Mucha competencia. Totalmente. Y además de este 11 titular que jugó esa final, había algunos suplentes bastante conocidos que hemos querido destacar. El primero es un tal Iker Casillas. Leyenda del Real Madrid, se retiró en el Oporto debido a un infarto, campeón del mundo, campeón de Europa 2 veces con la selección española. Ligas, Copa del Rey, Champions League. 3 Champions, si no me equivoco, o 2. Ha ganado... No, 3, no, 4. 2014.
Claro, Valencia, la Leverkusen. octava, la novena y la décima. Claro, 3, ¿no? 3. Claro, ha ganado 3 Champions. También destacamos Álvaro Rubio, 10 años en el Valladolid. Leyenda del Valladolid. Fran Yeste, Que 12 fue, temporadas. Porque Sí. Álvaro Rubio fue entrenador del Valladolid cuando Sí. echaron a Pecholano. A Pecholano, sí, ¿no? Pecholano se llama, sí. Claro. Pecholano. Sí, Pecholano, claro. Claro, subieron a Álvaro estaba en el Promesa, se le subieron, sí, porque Manuel Ibas cogió al Promesa. Eso es, sí, sí. Fran Yeste, también 12 temporadas en el Athletic Club, Mitiquísimo, extremo zurda titular de durante oro. 7 años. Zurda de oro, sí, sí, la zurda de Fran impresionante. Y por último, Colsa, Atleti, mítico del mejor Racing, pues de los últimos Yo a durante 10 años. Colsa me enteré al final de su carrera en el Racing que había jugado en el Atleti, porque ya Colsa le tenía como jugador del Racing de Santander. Leyenda del Racing, así que nada, este es nuestro repaso a ese 11 campeón. Esto ha sido el repaso al 11 campeón del Mundial Sub-20 de España. Esto ha sido los jugadores, su carrera, cómo ha ido, qué equipos ha jugado. Bueno, un poquito viendo todo. Destacamos pues eso, a Iker Casillas y a Xavi Hernández como ganadores de esa Eurocopa, Mundial Eurocopa, y a Carlos Manchena, Eurocopa Mundial. Yo creo que son sin duda los que mejor carrera han tenido. Y luego pues muchos prácticamente han sido futbolistas profesionales en segunda división, míticos de segunda división, que oye, que también hubiese querido yo esa carrera. Así que nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejarlo a like, si queréis que hagamos un qué fue de, que es esta sección que hemos vuelto a retomar hoy, así que nada, que nos dejen comentarios, pues si queréis que repasemos alguna plantilla histórica, algunos canteranos de cierto equipo, una selección. Antes de poner el comment, que se suscriban y le den a like, que sale un baloncito. Sale un baloncito cuando das a like, sale un baloncito haciendo un efecto súper guapo, así que nada, que lo prueben, lo prueben si lo quieren mirar. Así que como siempre, nada, os remitimos a nuestra página web www.juvenildivisiondehonor.com y a nuestras redes sociales @juvenildh. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Will you fucking fight back?